ahora vamos a hablar sobre el entorno VUCA. De pronto para muchos sonará una palabra nueva, una sigla nueva y efectivamente pues es nuevo pero no tanto, porque en realidad ha sido un entorno que han vivido muchas organizaciones hace muchos años. Entonces hoy tenemos un gran reto y es cómo sobrevivimos a este entorno pues llamado de esta manera, el entorno VUCA. Vamos a entender en este capítulo de qué trata, cómo se gestiona y cómo ha venido evolucionando hacia otro entorno que es el BANI. ¿Listo? Entonces vamos a entender inicialmente pues de dónde nace, cómo surgió todo este entorno y qué es lo que realmente el impacto que tiene en la trascendencia pues de la industria. Entonces, inicialmente ¿de dónde nace? Pues todas las empresas, resulta que siempre lo han hecho, pero más por allá en la primera década de este siglo, en el año 2000, resulta que muchas empresas se preguntaban sobre el entorno complejo que estaban viviendo, que ya era más difícil de pronto entender y comprender las situaciones y tomar decisiones en este entorno. La mayoría de las empresas coincidían con algo y era que no estaban preparadas para lidiar con ese entorno, con esa complejidad con la cual estaban viviendo y que cada día era más difícil, ¿cierto? Entonces, este concepto VUCA fue inicialmente introducido por las Fuerzas Armadas norteamericanas a finales de la Guerra Fría, donde Estados Unidos estaba entendiendo y preparándose para ese creciente cambio. De alguna forma las empresas norteamericanas siempre han dado un pie delante al momento de enfrentarse al cambio como tal. Y eso fue uno de los elementos que le favoreció y que ayudaron a que ellas lograran entender este entorno primero que muchas otras organizaciones. ¿Listo? ¿Qué significa VUCA? Es una sigla que está dividido, pues son 4 palabras: volátil, incierto, ambiguo y complejo, ¿cierto? De alguna manera son situaciones que hoy están viviendo las organizaciones, que de alguna manera las empresas tienen que enfrentar y sobrevivir. Y de hecho de este entorno VUCA es una de las cosas que origina como tal el agilismo organizacional a nivel internacional, ¿cierto? Vamos a entender cada uno y luego vamos al BANI y vamos a entender un poquito qué significa ese BANI, cómo ha evolucionado los entornos hoy alrededor de este tema. Cuando hablamos de volátil, que es la primera letra de la palabra VUCA, de la sigla, ¿cierto? Cuando uno habla de volátil hace referencia a la rapidez con que los cambios suceden, ¿cierto? Entonces yo digo, es que este mercado es muy volátil, es porque cambia permanentemente, ¿cierto? Entonces yo les hablaba en uno de los primeros capítulos del tema de la velocidad de la tecnología. Es decir, nosotros vemos que antes un celular se demoraba en lanzarse al mercado, ¿cuánto? 3, 4 años. Hoy estamos viendo como tal que, por ejemplo, un celular cada 3, 4 meses ya hay uno nuevo en el mercado como tal. Entonces, si vemos, este entorno VUCA lo que hace favorecer ese tipo de cambios y de la velocidad que tiene el mercado hoy en día. Entonces, cuando hablamos de volátil, se refiere a eso, a la rapidez con que los cambios suceden como tal en la industria, en el mercado o en el mundo en general, ¿cierto? Ahora, normalmente cuando uno habla de un mercado volátil, nos referimos como a inestable o impredecible, y efectivamente pues así es, porque eso lo que hace es que las empresas permanentemente creen innovaciones, hagan que el ciclo tecnológico cada vez pues se acorte más. Normalmente un ciclo tecnológico hay varias etapas y una de ellas es la tecnología emergente. Entonces en esta parte de la volatilidad, ¿cierto? Ese concepto de emergente se vuelve cada vez más cercano a una tendencia madura. Es decir, la diferencia entre lo emergente y lo maduro cada vez se vuelve como más pequeño y es más difícil a las empresas predecir qué puede suceder, ¿cierto? Y de hecho, este concepto de volátil resulta que conlleva a un segundo elemento y es la incertidumbre. Normalmente cuando hay un entorno que es volátil, pues conlleva a que uno no sepa qué va a suceder. Uno tiene como tal mucha incertidumbre y eso lo que hace es que uno no sepa tomar decisiones, ¿cierto? Entonces normalmente uno siente falta de información,
en lo relativo a la relación causa-efecto. Es decir, ¿qué decisión tomo? ¿Será que compro esta tecnología? ¿Será que no la compro? ¿Será que esta en algún tiempo pues va a funcionar? ¿Será que no va a funcionar? ¿Cierto? Entonces hay un desconocimiento sobre si un suceso determinado es lo suficientemente relevante como para ser considerado una causa significativa a tener en cuenta. O ya llevándolo a una tecnología, ¿será que esta tecnología realmente va a impactar el entorno? ¿Realmente este producto de qué forma va a incorporarse en la vida de las personas? Entonces miren que uno demora mucho tiempo tomando decisiones. ¿Y es por qué? Porque hay incertidumbre, porque hay volatilidad en el mercado. ¿Listo? Entonces a eso se refieren estas dos palabritas todavía que están muy relacionadas. Entre ellas, la volatilidad y la incertidumbre. Entonces normalmente un entorno volátil hace que yo tenga mucha incertidumbre. Y cuando las dos se juntan, resulta que ahí pasa algo en el entorno y es el tema de ambigüedad, ¿cierto? Entonces ya yo comienzo a sentir que no soy capaz de sobrevivir en el mercado. Resulta que ya yo comienzo a pensar de que mi tecnología como tal ya no es funcional para lo que mi cliente necesita. Entonces ya mi tecnología comienza a manejar una ambigüedad, ¿cierto? Entonces la ambigüedad es la falta de certeza como tal que yo tengo y la capacidad de adaptarme rápidamente a nuevas informaciones y situaciones. Ya eso ya de alguna forma deja de ser relevante en el mercado, de ser una tecnología clave, y resulta que lo ambiguo ya se convierte como en teoría como en algo obsoleto o de salida como tal en el mercado. Entonces la ambigüedad es muy delicada para una organización porque una empresa que caiga en lo ambiguo o una tecnología que rápidamente en lo ambiguo pues tiende a ser muy obsoleto, y ser obsoleto es dejar de ser competitivos pues en el mundo actual, porque mientras que yo tengo una tecnología que me haga eso a tantos por minuto, resulta que hay otra empresa que tiene una velocidad mucho mayor y una agilidad de comportamiento mucho mayor que yo en el mercado. Entonces a eso se refiere con ambigüedad. Y el último concepto es complejidad. Para mí la complejidad es la unión de todos los anteriores, ¿cierto? Cuando hay un entorno volátil, cuando es incierta el mercado, y también se convierte en algo ambiguo. Entonces ahí ya yo tengo un entorno complejo, ¿cierto? Entonces es la interconexión de partes y de variables en un entorno en el cual yo me encuentro. Entonces un entorno complejo es literalmente cuando tengo variables que no sé cómo se van a comportar, porque son volátiles, porque son inciertas, porque son ambiguas. Entonces la complejidad yo creo que es el entorno o la parte de todo esto que es como más difícil de gestionar, porque de alguna manera lo incierto yo puedo minimizar esa incertidumbre, ese riesgo. Lo volátil yo puedo estudiar el mercado. Lo ambiguo yo puedo como tal transformar esa obsolescencia en algo diferenciador, pero lo complejo a veces es difícil yo evaluar e identificar el comportamiento de algo o de una variable que yo tengo como tal en el mercado, porque yo no voy a saber cuál es la motricidad que va a tener ese producto, esa variable que yo estoy trabajando en un comportamiento que es incierto, que es volátil y que es ambiguo. Entonces, miren que este plan